Bienvenidos a Magnetic Nail Academy. Hoy os queremos preparar un vídeo donde vamos a explicar todas nuestras bases constructoras, la diferencia que hay entre las que tenemos y cómo aplicarlas en cada uña, ¿vale? Para que tengáis una idea de qué base utilizar en cada uña que os encontréis con vuestras clientas. Esta es la base Top. Esta base fue la primera que Magnetic sacó al mercado. Es una base muy líquida en la que te hace que puedas trabajar muy bien una uña corta. Magnetic sacó esta primera base para cuando salieron los primeros esmaltados y empezaron a trabajar esa uña muy cortita y solamente esmaltada encima. Cuando necesitamos hacer un esmaltado en esa base tan corta, lo que necesitamos es que no haya grosor, entonces no necesitamos una base constructora demasiado espesa. En este caso, al sacar esta, íbamos perfectos. ¿Qué pasa? Que cuando aplicábamos esta base en una uña corta, es tan fuerte que la clienta cuando venía al mes, venía con la uña larga y de repente te dice, no me cortes la uña, déjame este tipo de uña, que me encanta, me han crecido un montón y no quiero, me la veo tan bien que no quiero que me corten nada de largo. Entonces nosotros cogíamos en ese momento y le hacíamos un esmaltado, un relleno con esta base. Pero ¿qué pasa? Que en la siguiente vez la clienta te dice lo mismo, no me cortes, que me encanta, y la uña a lo mejor ha crecido unos 2-3 milímetros y nos encontramos con una uña más larga que esta base constructora, que sería la base Top, no está suficientemente preparada para darle fuerza a esa uña, sobre todo porque es una base muy rígida y partiría, o sea, directamente haría un levantamiento en la uña. ¿Qué hizo Magnetic? Saca la Building Base. La Building Base es una base que es muchísimo más geloide. Esta base está preparada para que nosotros hagamos un recubrimiento. Es cuando empezaron a llamarle, vamos a hacerle un recubrimiento en gel, vamos a hacer un poquito de balance en la uña, el ápice, el apex, como le llama mucha gente. Esta base es muchísimo más densa, es más geloide, como he dicho, y su base es más, su base molecular es muchísimo más lineal. Eso quiere decir que es muy dura. Las moléculas lineales en los geles quiere decir que va totalmente en recto. Entonces las moléculas van cogidas en cadena. Esto quiere decir que son muy duras y no tienen nada de flexibilidad. Nos permite hacer esa uña de unos 3 milímetros, 2-3 milímetros y van perfectas y no hay problema absolutamente de levantamiento ni de rotura. Nos encontramos con que esa clienta, que tenemos desde hace unos 4 meses, que ya se ha hecho unos 4 rellenos, viene y te dice, no me cortes nada la uña. Y nos encontramos y nos enfrentamos ya a una uña considerable, una uña larga. Entonces, estas dos bases se nos quedarían cortas. La siguiente base que tendríamos, la siguiente base que sacó Magnetic, sería una Fiber. La base en sí sería como una Building, pero le han añadido fibra de vidrio. Eso quiere decir que da muchísimo más dureza a la uña y que la uña podemos hacer ese balance, esa curvatura y ese recubrimiento dándole muchísima más fuerza, evidentemente, con esa fibra de vidrio que lleva. Pero es demasiado dura. Ha ido genial, pero es demasiado dura. Entonces, si esta base la ponemos en una uña que, por ejemplo, es muy dura, tendría problemas a lo mejor de levantamiento, incluso de rotura, porque dos bases tan duras como puede ser una uña dura y una base dura no aguantan los golpes, no tienen flexibilidad. Entonces sacaron la Rubber Base. Esta base es una base en goma de caucho y es muy flexible, es muy fácil de trabajar y es muy fácil de moldear y de hacerle el balance y de crear ese recubrimiento en uña larga. Pero como he dicho, es adecuada para esa uña dura.
no es aconsejable para una uña muy finita o una uña muy débil. Para eso utilizaríamos la fiber, porque una uña débil, una uña finita necesita un poquito más de fuerza y una uña muy fuerte necesita un poquito más de flexibilidad para hacer esa mezcla. Entonces utilizaríamos esa base rubber, que es una consistencia entre una building y una fiber. Es muy fácil de trabajar, es muy maleable, tiene mucha autonivelación, puedes darle bien la vuelta al dedo sin que se vaya mucho a los laterales, y en general es la base que más estamos trabajando en los salones. Pero sí que siempre digo a todas nuestras clientas que es necesario tener siempre todas estas bases constructoras, porque no todas las uñas son iguales y no todas las clientas requieren el mismo trabajo, te están solicitando el mismo tipo de uña. Eres tú la que tienes que identificar y tener el conocimiento qué base poner en cada uña que os estáis enfrentando. Al final sois vosotras las que trabajáis con ellas y las que tenéis que diagnosticar tanto el problema que tienen su uña como la uña en sí, sin ningún tipo de problema, qué base es la que mejor se le acomoda a esa clienta. Ahora que conocemos cada base constructora, vamos a trabajarlas para sacarle su mejor resultado. Vamos a comenzar utilizando la base On Top. Para ello, preparamos una uña natural, la desengrasamos con Prep and Wipe y a continuación vamos a poner el Gel Polish Bond. Siempre tenemos que poner un bond o un primer después de preparar la uña natural. Siempre como primer proceso sería este. Aplicamos una capita muy fina, siempre respetando la piel. Cuanto menos trabajemos implicando las zonas de la piel de la clienta, menos problemas de alergia habrá. Vale, a continuación ponemos la base On Top y para utilizarla siempre vamos a coger y vamos a coger producto, limpiamos de la parte de atrás del pincel con la que nos vamos a trabajar, escurrimos bien y vamos a dejar siempre en la parte de abajo el producto. Punto de apoyo, muy importante, y aplicamos una capita fina. Estamos hablando que esta uña es una uña muy de una clienta con una uña corta. No necesita demasiado grosor. Aplicamos. ¿Veis que al aplicarlo el pincel no se abre? Simplemente estoy aplicándolo. Ponemos una primera capa y secamos en lámpara. Yo tengo aquí una lamparita pequeña y lo vamos a secar 10 segundos. Con 10 segundos es suficiente para secar la base y top como base. Aplicamos una segunda capa. Cuando aplicamos la base y top, siempre aplicamos 2 capas para un esmaltado. Siempre cogemos producto como he explicado, escurrimos de la parte de atrás y dejamos el producto en la parte de delante del pincel que vamos a trabajar. Y aplicamos esa capita. No abro el pincel. Si abro el pincel, el producto se me va a los laterales. Entonces, directamente, muy suave. Depositamos producto. Ya que lo tenemos hecho, secamos en lámpara otros 10 segundos y estaría lista totalmente para aplicar el color. Es una base muy líquida, entonces lo tenemos que hacer muy rápido porque si nos entretenemos el producto se nos va a los laterales y es lo que no queremos. Queremos
una base muy finita, que no genere casi nada de volumen, pero sí que dé fuerza a esa uña corta. Aquí tenemos esa uña que ha crecido porque hemos trabajado durante 2 rellenos más o menos con esa base y top, y la clienta le ha crecido la uña, no quiere cortarse la uña y esta uña se ha desplazado del lechongueal evidentemente y ya tiene su pequeño largo de unos 2-3 milímetros. ¿Qué hacemos? No podemos seguir trabajando con base y top porque sería demasiado, el producto ya es demasiado fino, demasiado líquido para trabajar, se nos iría directamente a los laterales. Entonces, para ello tenemos que trabajar con base building. En este caso, esta es una base cover para que veáis bien el color, pero la tenemos en cristal y en building, y en cover. Entonces, siempre vamos a preparar con Prep and White, o sea, con una lima, limpiamos Prep and White y aplicamos el bond. Aplicamos una capita fina de bond, bueno, fina más bien con producto justo. No tiene grosor el bond, pero he dicho fina de que haya poco producto para que no manche la piel y no se me vaya a los laterales. Y ahora vamos a aplicar una capa muy finita de base and top de nuevo, ¿vale? ¿Por qué aplicamos una capa finita de base and top? Porque esto me va a hacer una capa de adhesión extra y me va a hacer que cuando yo retire ese esmaltado siempre haya una capa de protección entre lo que estoy retirando con el torno y la lima y la uña natural de la clienta. Es muy importante que apliquéis una capa de base transparente para que así os sirva de esa protección y no lleguemos con la lima o con el torno a poder hacer daño, quitar de más y que se quede la uña finita y en caso rosa como se queda cuando hemos dañado la uña natural. Vale, ya que hemos secado 10 segunditos la base and top, ponemos la building y la building lo primero que vamos a hacer es poner una capita muy fina. Acordaros siempre de poner poco producto en esta capa. Es una capa que nos vale de deslizamiento para hacer el volumen, para hacer la nivelación. Cojo producto, muy importante aquí esto que vamos a hacer, y es, cojo el producto, escurro de la parte de atrás y dejo que se genere una pequeña bola en la parte de abajo. Y con esa bola, desde el 75% de la uña, desde la zona de cutícula, voy depositándola sin hacer demasiado movimiento. De un lateral a otro, no me acerco demasiado a laterales y me lo voy trayendo hacia abajo. ¿Veis que el pincel no se mueve? Que apenas tiene movimiento. Muy importante que no hagáis presión ni que mováis demasiado la base, porque cuanto más calor le metáis, quiere decir que más líquida se vuelve y más difícil de trabajar. Y ahora con un pincel vamos a coger y nos vamos a ayudar para traerla a los laterales y zona de cutícula. Poco a poco, poco a poco, poco a poco. Ya que lo tenemos, en el caso que se nos haya movido demasiado hacia los laterales, cogemos y le damos la vuelta y mantenemos unos segunditos el dedo hacia abajo para que se cree la zona del apex. Le damos la vuelta y el producto se me ha vuelto a ir al centro. ¿Veis la zona de color?
cómo se ha vuelto a ir al centro. Pongo un poquito aquí con el pincel y ya estaría totalmente lista para secarla. En este caso la secamos 30 segundos. Vamos secando uña a uña unos 30 segundos, vamos haciendo una a una y secamos finalmente 1 minuto y medio cada mano. Aquí solamente pues la estoy cuajando para no perder tiempo y para que veáis el volumen. Vale. ¿Veis que se ha generado una zona más? Aquí lo podéis ver el color, que se ha generado más una zona aquí, ¿vale? Donde lo veis más rosa. Aquí es donde más volumen tiene la uña, ¿de acuerdo? Y automáticamente después del minuto y medio cogemos y aplicamos el color. Es la Fiber. La Fiber es una base, como he explicado, que lleva fibra de vidrio y que está aconsejada para uñas más finitas, para darle esa fuerza que necesita. Para ello vamos a utilizar este Bond, que es el Soft Bond Primer. Es un bond que está más aconsejado en construcción, es un poquito más fuerte y no vamos a tener problema de levantamiento con él. Aplicamos una capa finita, siempre respetando la zona de la piel, y aplicamos base y top. Acordaros siempre de aplicar base y top como base de adhesión en la uña y como base para no, lo que he explicado con la anterior base, para no coger y cuando estemos limando llegar a la uña natural. Nos va a hacer esa barrera de protección. Una base, una capita muy fina. Secamos 10 segunditos. Y a continuación aplicamos esta Fiber. En este caso vamos a utilizar una cover para que se vea bien. Aplicamos la primera capa muy finita, que esa capa siempre en las bases constructoras nos va a hacer de deslizamiento para crear el ápex, para crear el refuerzo y que se deslice bien. No la secamos porque si no, no haría ese deslizamiento y cogemos el producto como he explicado. Lo cogemos y siempre escurrimos de la parte de atrás para generar esa bola que voy a ir trabajando. ¿Vale? Aquí podéis ver esa cantidad que está abajo, arriba no hay nada. Y la vamos a ir trabajando desde el 75% siempre de la cutícula. O sea, sería como un 25% desde la cutícula. Y la voy trabajando hacia abajo. Veis que es mucho más densa, que hace efecto, se queda en el pincel. No lo movemos demasiado porque si no le metemos mucho calor y se nos vuelve muy líquida. Vale, en este punto, por ejemplo, necesito un poquito más de producto. Paráis, volvéis a coger producto y continuáis. Si veis que ese producto no va a llegar hasta completar la uña, paráis y volvéis a poner más producto. Y aquí voy a parar, no voy a llegar hasta el final. Porque lo que quiero es con mi pincel trabajarla en la zona de laterales y cutícula. Es muy importante trabajar con un pincel fino. En este caso es el Silk. El Silk se trabaja súper bien por el tipo de pelo que lleva natural y el tipo de grosor. ¿Vale? Ya lo tengo en laterales
y en punta, y ella sola va haciendo un difuminado hacia arriba, pero voy a acomodarlo un poquito más aquí. No es necesario llegar con tanto producto a la zona de laterales y cutícula. Vale, aquí. Y como siempre, para nivelarla bien, le damos la vuelta al dedo de la clienta para que el producto se acomode más en la zona centro, la zona de todo el centro de la uña, para crear ese volumen. Volvemos a dejarlo aquí y si es necesario le pegamos unos toquecitos así para llevarlo. ¿Veis? Ya lo tenemos. Y ahora secamos. Una vez seco, hacemos la uña de una en una, 30 segundos, y secamos 1,5 minutos al final cada mano y ya estaría lista para esmaltar. La siguiente base que vamos a trabajar va a ser la rubber. Para ello, como he dicho, preparamos la uña natural, Prep and White, vamos a utilizar el Soft Bond Primer, un primer un poco más fuerte. Es una uña más larga, la consideramos como construcción y por eso utilizamos ese tipo de primer. Cuidadito de no tocar la piel. Pelusilla. A continuación ponemos base y top, sí o sí, para generar esa capita de adhesión extra y para generar esa capita de base protectora para evitar limado sobre la uña natural una vez que quitemos el producto. Una capita muy fina, con 10 segundos es suficiente de secado. Y a continuación ponemos la base rubber. Siempre utilizando el pincel, limpiando la parte de atrás, generamos el producto, dejamos el producto en la parte de adelante y aplicamos una capa muy finita que nos valga de deslizamiento para esa bola que vamos a ir trabajando desde zona de cutícula hacia largo. Cogemos esa cantidad de producto, cogemos el producto, escurrimos de la parte de atrás y dejamos que se genere esa pequeña bola para ir trabajándola. Trabajamos desde esa zona liberando la cutícula un 25% más o menos y la vamos trabajando hacia abajo. Temperatura, Antonio. Dale porque es justo lo que... Ya sabes que tenemos. Vale. Y la vamos trabajando hacia abajo. ¿Veis por el tono rosa que está todo en el centro? Vale, es mucho más líquida que la Fiber y es muchísimo más autonivelable. Con ella, como siempre, trabajamos con el pincel hacia laterales, zona de cutícula donde nos ha faltado y, si es necesario, damos la vuelta al dedo para que el producto se venga donde queremos. Y ya estaría totalmente nivelada.
tiene muy buena nivelación. La secamos 30 segundos de dedo en dedo y 1 minuto y medio al final y ya terminamos.